Presbítero Julián Andrés Vargas Penagos. Saludamos a todos los que están unidos a través de estos medios en el Congreso Mariano en este mes de mayo. Saludamos a todos los que se unen y están participando a través de estos medios y celebran a María Santísima en este mes de mayo. Les habla el Padre Julián Andrés Vargas Penagos, sacerdote de la diócesis de Neiva, encargado de la liturgia. Se me ha solicitado de compartirles a ustedes en este día el tema de la riqueza de la liturgia en la Eucaristía. Podríamos pensar, pero el Congreso es un Congreso mariano y pues se nos viene a hablar de la Eucaristía. Pues la Eucaristía es el sacramento por antonomasia, es decir, este es el sacramento de nuestra fe, como decimos en la Eucaristía, cuando por palabra del presidente venera, mejor adora la Eucaristía, que se hace presente Cristo sobre el altar. La Eucaristía ciertamente tiene mucho que ver, porque María en la tradición es reconocida como el primer tabernáculo, porque en el vientre de la Virgen María estuvo Cristo, y así también en la piedad popular la reconocemos. En la Sagrada Escritura, también en los Hechos de los Apóstoles, nosotros recordamos que los discípulos reunidos en cenáculo, y como lo ha manifestado también la tradición y el arte, representan a María Santísima y representan a los apóstoles reunidos en cenáculo para la oración común. Para hablar de este tema es importante que reconozcamos que el tiempo es limitado, pero lo primero que debemos hacer es pensar qué es liturgia. ¿Qué nos dice la Iglesia a través de la liturgia? ¿Qué es la liturgia con los signos que ella contiene? La liturgia es precisamente la celebración del misterio pascual, la celebración de Jesucristo que muere y resucita, pasión, muerte y resurrección. Y esto se realiza de una manera muy especial, como en el Calvario, en cada Eucaristía que celebramos. Por eso la Eucaristía es de donde emanan todos los demás sacramentos. La Eucaristía es el alimento de los pecadores, como nos ha recordado el Papa Francisco. Es el fármaco de la inmortalidad, como dicen los padres de la Iglesia. Y la Eucaristía, pues es el lugar donde la Iglesia se une para elevar a Dios la oración del sacrificio de Jesucristo a Dios Padre. La liturgia tiende, emana, nace de Dios Padre y hacia Dios Padre tiende, hacia Él se dirige. Por eso la liturgia, como dice el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que es el documento que habla sobre la liturgia, habla que la liturgia es la fuente, el culmen de la celebración de la vida del cristiano, especialmente en la Eucaristía. Recordemos, queridos hermanos, que
que la liturgia tiene signos. Podríamos preguntarnos qué sería de la liturgia, es decir, de la celebración del misterio pascual, qué sería de la celebración de la Eucaristía si no tuviera la riqueza de los signos, si no tuviera la riqueza de los gestos, si no tuviera la riqueza de las palabras. Prácticamente sería algo vacío. El hombre por naturaleza es un homo symbolicus, es decir, es un hombre simbólico. Es decir, que nosotros, por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser seres racionales, necesitamos de los signos que nos llevan a manifestar, a ver una realidad. Y en este campo de la liturgia es la realidad de Dios. Es decir, que la liturgia tiene signos, tiene símbolos, la liturgia tiene gestos, la liturgia tiene palabras. Y es lo que el concilio también dice, que a través de ritus et preces, es decir, a través de ritos y a través de oraciones, es como se lleva a cabo esa celebración en la liturgia. Y a través de esos ritos y esas oraciones llega por Jesucristo la oración agradable a Dios Padre. Por eso, queridos hermanos, no podemos pensar que la liturgia sea una liturgia parca, una liturgia vacía. Al contrario, la belleza de la liturgia de la Iglesia está en esa riqueza que tiene de los signos. Uno de las grandes preocupaciones del concilio es que los fieles vivan, participen interna y espiritualmente de toda celebración litúrgica. Que vivan, que participen interna y espiritualmente. A veces pensamos que participación en la Eucaristía es el que más haga cosas. A veces pensamos que participación en la Eucaristía es aquel colaborador o colaboradora en la iglesia, en la parroquia, que más realice oficios en la celebración. Y muchas veces puede ser que estos que realizan tantos oficios son los que menos vivan de una manera íntima, participación interna y espiritual, la celebración de la Eucaristía. Por eso hay que tener un equilibrio y por eso hay que tener cuidado, queridos participantes de este Congreso Mariano, porque a veces pensamos que lo principal es cumplir funciones. Podemos caer en el riesgo de quedarnos en funcionarios de una ceremonia, de una celebración, pero no vivir. El concilio nos pide que a través de los signos, a través del conocimiento de los signos en la liturgia, podamos participar verdaderamente en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Por eso participa más no quien actúa y se mueve más, sino quien ora más. Ahora hay distintas maneras de orar, no solo con palabras, repito, hay también gestos, hay también maneras de manifestar el culto a través del cuerpo, las manos juntas, el poderme arrodillar, el poder realizar una venia, el poderme santiguar, poderme persignar. Todo esto también hace parte de la celebración. Bien, queridos hermanos, queremos que tengamos claro dos cosas. Una, la liturgia es la celebración, es el culto a Dios a través de la celebración
que está compuesta por ritos, que está compuesta por signos, que está compuesta por gestos, por palabras, por oraciones. Y también se nos invita, segundo, a que esa participación sea de verdad, no sea de hacer cosas solamente, aunque hay que hacerlas en medio de una ceremonia litúrgica, sino que lo vivamos, que aquel que realiza una pastoral en su parroquia, en su comunidad, lo haga sin perder de vista esto segundo que estamos diciendo, y es vivir. La Iglesia lo ha llamado participación activa. Entonces, ojalá que con esto podamos nosotros empezar a mirar la Eucaristía, empezar a mirar esa riqueza. Siempre me gusta mucho enfocar lo que comparto en este campo de la liturgia con la mistagogía. Ustedes dirán, pero ¿esto qué es? La mistagogía es el estudio de los signos, símbolos, palabras, gestos de la liturgia. Creo que hoy en día hace mucha falta volver a esto que nos está pidiendo, incluso el concilio también lo ha dicho. Y el Papa Benedicto XVI, en la Sacramentum Caritatis, este documento habla también que es necesaria una catequesis mistagógica. Y el Papa Francisco también en sus catequesis constantemente recurre a hacer explicación de los signos. Cuando no conocemos lo que hacemos, pues no le damos el debido respeto. Pero cuando conocemos las cosas de Dios, las amamos más, las queremos más, las veneramos más. Por eso yo pienso que este enfoque mistagógico que comparto hoy con ustedes y que siempre procuro hacerlo en mis charlas, con los grupos, en mis clases, en todos los momentos que aprovecho, siempre quiero hacer eso, la catequesis mistagógica, es decir, el estudio de los signos, repito, el estudio de los gestos, de las palabras, y qué mejor en la Eucaristía. Para ello, entonces, pienso que es fundamental que vayamos a un libro que conocemos muy bien. Este es el Misal Romano. No es que vayamos a mirar página por página, más faltaba, pero este es el libro que el sacerdote utiliza en la Santa Misa, en la Eucaristía. Y recordemos que la Eucaristía tiene dos partes fundamentales. Cuando se habla de dos partes, pues se tiene ese temor de que de pronto se tienda a dividir la una de la otra. Y entonces es mejor recordar lo que dice este documento, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI, donde habla sobre el sacramento de la caridad, es decir, la Eucaristía. Y allí él explica que estas dos partes de la Eucaristía, primera, liturgia de la palabra, segunda, liturgia de la Eucaristía, no son separadas, van íntimamente unidas. No podemos separar, eso lo recuerda la instrucción general del Misal Romano, lo recuerdan muchos documentos. Se enseña siempre que no podemos separar una cosa de la otra. En el campo de la liturgia, de la Eucaristía, no podemos separar la palabra, la Eucaristía en otro lugar. No, van íntimamente unidas. Pero dentro de la liturgia de la palabra están los ritos iniciales. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a iniciar la Eucaristía? O cuando vamos a iniciar algún acto litúrgico, incluso algún acto piadoso.
Siempre iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, en el campo de la Eucaristía, cuando hablamos de la Eucaristía, se refiere a que iniciamos siempre en nombre del Dios uno y trino, en nombre de la Santísima Trinidad, en nombre de Dios mismo. Hemos iniciado este sacrificio que se dirige a Él. En nombre de Dios lo iniciamos y en nombre de Dios empezamos a ofrecer a Dios ese sacrificio que se dirige también a Dios mismo en la Eucaristía. Inmediatamente hay un saludo. En el saludo hay varias formas. Recordemos que en las cartas que escribe el apóstol San Pablo saluda de un modo muy solemne, muy elegante. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Esto lo encontramos cuando Pablo saluda a las comunidades. Y por eso son los saludos litúrgicos que tienen también una forma distinta de acuerdo a los tiempos litúrgicos que vamos viviendo, ya sea el tiempo de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua. Este saludo pues sustituye otra clase de saludos, el saludo normal. No queremos aquí ser como personas rígidas que quieren de un modo obligado imponer las cosas, ¿no? Pero sí lo que quiero decir es que los saludos propios para la liturgia son distintos de los saludos comunes que nos damos con las personas cuando vemos o saludamos. Por eso la riqueza que tienen estos saludos pues están llenos de la Sagrada Escritura. Están siempre acompañados de la presencia del Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pueblo ante este saludo siempre responde: y con tu espíritu. Y pues en algunas ocasiones también hay otras formas de responder: bendito seas por siempre, Señor, o bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que son formas que a veces son poco utilizadas. Después de ese saludo, entonces nos encontramos con el acto penitencial. Aquí tenemos que recordar algo. El acto penitencial es un acto para reconocer la grandeza de Dios, que es misericordioso. Y allí entonces aprovechamos para pedir perdón al Señor por nuestros pecados veniales. Y allí, con esta absolución que realiza el sacerdote, pues estos pecados veniales que no dañan la comunión con Dios y con los hermanos, son perdonados, somos liberados de esos pecados. Entonces, es necesario que para vivir en la Eucaristía aprendamos del silencio de la Virgen María. Recordemos que la Virgen meditaba todo en su interior, en su corazón, en su ser. Aprendiendo de la Santísima Virgen María, estamos llamados también a aprovechar los espacios de silencio. El silencio es un gesto de la liturgia y es muy enriquecedor. A veces como que no nos dan ese tiempo. El sacerdote dice: hermanos, para participar de estos misterios reconozcamos nuestros pecados. Y entonces allí en ese espacio es donde nosotros debemos
Reconocer que Dios es el Dios misericordioso y a la vez nos abandonamos a su misericordia para que Él perdone nuestros pecados. Luego, este acto penitencial continúa con el yo pecador, la oración con la cual nos reconocemos pecadores. El canto también tiene una gran tarea en el campo de la liturgia. Aquí, después del acto penitencial, se canta a Dios y se reconoce su misericordia y pedimos piedad. Cuando en la cultura romana existía el Kyrios, el Señor emperador. Recordemos que los emperadores eran reconocidos por el pueblo como dioses. Y el pueblo, cuando pedía al emperador algo, lo llamaba el Kyrios. Por eso, en la tradición de la Iglesia ha permanecido el famoso Kyrie eleison. Kyrie eleison no es latín, no es la lengua latina. Kyrie eleison es lengua griega. Y esta lengua griega viene precisamente pues, de esa riqueza primera que tuvo en la lengua el imperio romano, esa riqueza que cristianizada rescataron para que se dijera ya no Kyrie eleison al emperador, es decir, Señor, el Kyrie eleison, ten piedad, ayúdanos, socórrenos, sálvanos al emperador de parte del pueblo, sino que ahora se dirige a Dios. El Kyrie, el Kyrios es el Señor Dios. Por eso el pueblo canta y dice: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En las grandes solemnidades y fiestas, la Iglesia canta inmediatamente después del Kyrie eleison o del Señor ten piedad, canta el Gloria. Recordemos que el Gloria es un himno. El Gloria es un himno litúrgico, y vamos a recordar que no es que desde el principio haya existido este libro, el misal. Antes del misal, para celebrar la Eucaristía, existieron unos libros que se llamaban sacramentarios. Y antes de los sacramentarios, o unido al tiempo de los sacramentarios, existieron unos folletos, como este, unos folletos que se llamaban órdenes. Así nació el misal. Y desde el inicio no estaba el Gloria. Muchos elementos, no hablo de los esenciales, no aparecían en el misal. No estaban dentro de la liturgia. La liturgia fue organizándose poco a poco. La liturgia fue implantándose en diferentes lugares del mundo. Por eso la liturgia tiene diferentes ritos. Ustedes dirán, ¿cómo así? Cuando hablamos de diferentes ritos, hablamos que existen rito ortodoxo, católico, existe rito maronita, existe el rito copto, existe el rito ambrosiano, el rito siro-malabar, el rito siro-malancare, y así sucesivamente.
Hay tanta riqueza de ritos, pero ellos son católicos. Estos ejemplos que he dado son ritos católicos, solo que son diferentes formas que, de acuerdo a su tradición y a su cultura, sin perder de vista la esencia, en ciertas formas cambian de acuerdo a donde han nacido, de acuerdo a su cultura. Pero volvamos al himno Gloria. El himno de Gloria narra las alabanzas a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros cantamos en Gloria, cuando recitamos en Gloria, estamos haciendo lo que el mismo Gloria dice: alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y alabamos todo el obrar de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros, a través de la historia. Cuando decimos que alabamos, bendecimos, adoramos y glorificamos, se refiere a Dios, Dios solamente, solo a Dios. Bien, hasta aquí llegan los ritos iniciales y luego está la liturgia de la palabra. Yo quiero recordar hoy que la Santísima Virgen María es modelo de escucha de la palabra. La Santísima Virgen María vive la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a vivir lo que vivió María Santísima en la Eucaristía. O sea, no se concibe un ser, una persona piadosa que ame a la Santísima Virgen María, pero no hace de su Eucaristía vida, no hace de su vida una vida eucarística. Es contradictorio. Sería una piedad, lo que decía San Luis María Griñón de Montfort, el famoso santo que ha escrito el tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Sería un enfoque no correcto de la devoción a la Virgen. Quienes amamos a la Virgen María debemos esforzarnos por ser hombres eucarísticos. Y esto sí que cuesta. Si vamos a la realidad de las cosas, esto nos lleva a sacrificarnos en muchos aspectos, campos de nuestra vida. Por eso yo los invito para que en esta parte de la liturgia de la palabra miremos a la Inmaculada Concepción. Ella guardó la palabra del Señor, ella escuchó la palabra del Señor, y prácticamente la liturgia de la palabra es la mesa, el altar de la palabra. Si tenemos luego el altar, la mesa de la Eucaristía, también el Señor nos alimenta con la palabra. Y recordemos que esa palabra inicia siempre con un texto del Antiguo Testamento, generalmente siempre con un texto del Antiguo Testamento, al cual se responde cuando termina: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en la liturgia de la palabra es Dios mismo quien habla al pueblo, a su pueblo congregado. Recordemos que en la Eucaristía está todo el pueblo de Dios congregado. No somos ni siquiera solo la iglesia terrenal, somos
una muchedumbre imposible de contar, como narra el apóstol San Juan en la visión de Patmos, que narra el libro del Apocalipsis. Se une la iglesia del cielo a la iglesia terrena y somos una gran muchedumbre, somos esa asamblea, somos esa congregación del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, cuando quien proclama dice palabra de Dios, responde diciendo: te alabamos, Señor. Y esa alabanza se hace más concreta cuando en la liturgia de la palabra se proclama o se canta mejor el salmo. El salmo es una respuesta de alabanza a lo que hemos escuchado, de aceptación a esa palabra de Dios que nos habla. Por eso, queridos hermanos, quien proclama la palabra de Dios en sus parroquias, en sus comunidades, cuando tienen los retiros, lazos de amor mariano, en tantos lugares cuando se proclama la palabra, el proclamador debe ser consciente que se constituye en un instrumento de la voz de la palabra de Dios, a través del cual llega la voz de Dios. Es decir, la palabra de quien proclama es un instrumento del cual Dios se sirve para poder transmitir su palabra, que nos alimenta. No pensemos que solamente en la Eucaristía es el sacramento como tal que nos alimenta. Está el alimento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero también está el sacramento de la palabra que nos habla y a la cual respondemos alabando a Dios, cantando con el salmista. Y luego, en las solemnidades, en las fiestas, se proclama una segunda lectura, como el domingo. Hay una segunda lectura generalmente del Nuevo Testamento. Y en esa palabra también es Dios quien habla a través de las enseñanzas de Cristo, a través de las enseñanzas que encontramos en los evangelios, en los hechos de los apóstoles. Luego viene el evangelio, que lo proclama el sacerdote. Hay algo muy interesante en este campo de la palabra, y es cuando se celebra la Eucaristía, la palabra de Dios que es proclamada es llevada en medio de dos ciriales, es decir, en medio de dos luces, en medio de dos antorchas. Y esa palabra es proclamada solemnemente en un lugar sagrado que se llama Ambón. Este lugar es el altar de la palabra. Allí donde se coloca el libro de las lecturas, allí donde se coloca el evangeliario. Las parroquias que tienen el evangeliario, y sobre todo las iglesias madre como la catedral, siempre tienen el evangeliario. Y esa palabra se coloca allí porque no es un libro más de la biblioteca. Los leccionarios, que son los libros donde se encuentra la palabra de Dios organizada por la iglesia, el evangeliario, donde se encuentran solo, como su nombre lo dice, los evangelios, no son libros de biblioteca, son la palabra de Dios que está allí escrita, y que, atentos a esto, en el momento de la proclamación, son la voz de Dios mismo. Hablábamos de los signos. Cuando el diácono lleva en sus manos el evangeliario y lo lleva de forma solemne, con este gesto lleva muy solemnemente el evangeliario. Cuando lo llevan con los cirios, cuando el evangeliario es besado por el obispo y hasta con el mismo evangeliario bendice al pueblo de Dios, es porque en la liturgia
Ese evangeliario no es simplemente un libro, es Cristo mismo en el signo del evangeliario. Y por eso se usa el incienso y se hace la incensación con 3 ductus, es decir, 3 movimientos del incensario para enseñarnos que esa palabra es Cristo, que ese signo del libro que he llevado en procesión, besado, venerado, con el cual se bendice al pueblo, es Cristo mismo quien habla al pueblo, es Cristo mismo quien enseña a su pueblo a través de la palabra, es Cristo mismo quien bendice a su pueblo con la palabra. Por eso es interesante la mistagogía, el significado de estos signos. Y luego la homilía. La homilía, el sacerdote muestra la explicación, explica el Evangelio, explica los textos sagrados. Siempre, según la organización que tiene la Iglesia y que está plasmada en la instrucción general del misal romano, pero sobre todo en el Ordo Lectionibus Missae, que es la organización de las lecturas de la misa. Allí siempre se nos enseña que el Evangelio apunta siempre a aquel mensaje prefigurado o que está plasmado en la primera lectura, y luego esa palabra también acompañada del Salmo y la segunda lectura son una palabra que ilumina también nuestra realidad. El sacerdote, cuando realiza la homilía, cuando explica la palabra de Dios, el Evangelio, no habla lo que él piensa, habla lo que la Iglesia enseña. Por eso la fidelidad a lo que dice la palabra debe ser siempre una constante en el corazón de todo pastor. Aquí no podemos enseñar lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que me gusta o no me gusta. Recuerdo a mis profesores que decían, aquí la cuestión no es de mi piace o no mi piace, no es cuestión de gusto personal. Aquí es la palabra de Dios. Recuerdo unas palabras que he escuchado: si no vamos a explicar lo que enseña la Iglesia, la palabra de Dios, entonces no estamos cumpliendo nuestro deber. Por eso el profeta debe tener muy claro esto, que debe enseñar con fidelidad a la palabra y como lo enseña la Iglesia, porque la Iglesia es Mater Magistra, es decir, madre y maestra, y ella orienta cómo puede ser llevada esa palabra a sus hijos sedientos de la voz de Dios. Los ritos iniciales, o mejor, la liturgia de la palabra, culmina con la recitación del credo en los días de fiesta. El credo pues es donde está condensada nuestra fe. Yo los invito mucho para que esa fe que reconocemos en María, esa fe de una mujer que se abandonó en las manos de su Hacedor, de su Creador, de Dios, que fue capaz de decir: fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Ese fiat de María, esa fe, esa seguridad que profesamos en este mes de mayo con nuestras devociones, pues se manifieste en la fe. Así también se manifieste en la fe que nosotros tenemos y profesamos en el credo. El credo es la síntesis de la fe. Por eso cada domingo, cada solemnidad, nosotros profesamos el credo.
porque en el credo está condensada la fe. Están allí los famosos 12 artículos de los que habla el catecismo de la Iglesia Católica. A nosotros nos hace mucha falta ir al catecismo de la Iglesia Católica. Y si nosotros nos ponemos a estudiar ese catecismo, concretamente el credo, allí vamos a encontrar una parte que dice: creo, creemos. ¿Y en qué creemos? Y empieza en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia. Así sucesivamente. Termina esta liturgia de la palabra con la oración de los fieles. La oración de los fieles es una oración, lo que llamamos las intenciones. Es la oración por la cual oramos a Dios por medio de Jesucristo. Y le pedimos a Dios que nos conceda lo que le pedimos. Por eso se le llama oración universal, porque también es una oración en la que se pide por la Iglesia, la oración en la que se pide por los gobernantes y la salvación del mundo entero, esa es la segunda intención. La oración por aquellos que tienen necesidades particulares y por último por la comunidad local, por los que están celebrando la Eucaristía, por la parroquia, por la comunidad a la cual pertenecemos. Entonces, en la oración universal es la oportunidad también para nosotros expresar de manera personal nuestras intenciones. En la Iglesia siempre la estructura va a ser esa: por los gobernantes, por la Iglesia, por los gobernantes, por las necesidades particulares y por la comunidad local. También hay un espacio para la oración particular, personal. Tantas cosas podemos ofrecerle al Señor a través de la oración de petición. Es el momento para aprovecharlo. Así, digamos, a grosso modo, termina esta primera parte, la liturgia de la palabra, la mesa de la liturgia de la palabra, el altar de la palabra. Pero la segunda parte, que está íntimamente unida a la liturgia de la palabra, es la liturgia eucarística. Recordemos que todos estos momentos van unidos al canto, y el canto en muchas ocasiones acompaña la ceremonia, acompaña incluso el rito, que es distinto. Hay cantos que no se pueden cambiar, están reglamentados en la liturgia. Pero digo esto no para decir que como la liturgia lo dice, entonces hay que hacerlo, sino el sentido de las cosas, la celebración, el sentido de la celebración. Entonces, en la Eucaristía, un canto de ofrendas. No necesariamente debe hablar de pan y vino. Allí también, en este campo del canto, podríamos decir tantas cosas que podemos aprender, pero quedémonos en decir que es un canto de ofrendas, ¿sí? Tantos salmos nos podrían servir, tantos cantos que tenemos en nuestros cantuales pueden ayudarnos a enriquecer este momento tan especial. Bien, mientras se canta, entonces se va preparando el altar. Yo quiero aquí hacer un énfasis en el signo del altar. Si en la liturgia de la palabra el signo era el atril, o mejor el ambón, ¿sí? Porque en principio lo que mejor puede estar allí como soporte para esa palabra, Cristo mismo, es el ambón. Pues en la Eucaristía es el altar. Hermanos, el altar representa a Cristo mismo. El altar representa a Cristo. Por eso el altar es muy significativo que sea construido
de piedra. Es muy significativo porque recordemos aquello que dice la palabra de Dios. Dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y el apóstol San Pedro habla también de esa piedra que es Cristo, que es angular, que es base, fundamento para la construcción de una iglesia de la cual nosotros, cada uno de nosotros también somos piedras vivas. A veces uno como que piensa que pues es una mesa, ¿no?, para la celebración y ya, pero resulta que el altar tiene un significado hermosísimo. El altar es Cristo mismo, esa firmeza, esa dureza en el sentido del material, de piedra, cimentada, fuerte, roca. Todos esos significados son atribuidos a Cristo. Son atribuidos a Cristo. Cristo entonces es el altar, decían los padres de la iglesia. Cristo es sacerdote, víctima y altar, dice el prefacio de la Eucaristía, prefacio quinto, propio de este tiempo pascual. Hermanos, por eso sobre el altar no se puede colocar nada más que el misal, nada más que las ofrendas, y es allí donde se hace presente Cristo. Por eso se debe tener cuidado. El altar no es una repisa para colocar cosas. Ustedes, hermanos de Lazos, y todos los que tienen un contacto directo con sus parroquias, hay que aprender de la riqueza de estos signos. Hay que darle el debido respeto al altar. Ese altar que está allí en sus parroquias significa a Jesucristo, la piedra angular. Allí se hace presente Cristo y se llevan las ofrendas sobre ese altar. Y allí sucede, después que el sacerdote invita a la oración, empieza la parte más importante de la Eucaristía. Se llama la plegaria eucarística. Cuando ustedes les pregunten cuál es la parte más importante de la Eucaristía, es la plegaria eucarística, ¿sí? Es decir, donde está inmerso el momento central de la consagración. Yo me lamento cuando a veces, a causa de afanes, como que en la homilía se demoran mucho las personas, se demoran mucho los sacerdotes. Y en la celebración de la prece eucarística, la gran plegaria eucarística, la consagración, pues eso es de una manera tan veloz, tan rápida. No, hay un principio muy importante en la liturgia, y es que uno tiene que orar con la plegaria eucarística. ¿Qué significa orar con la plegaria eucarística? Sobre todo quien celebra y todo el pueblo congregado. Significa que yo no puedo empezar, aunque tenga este libro sagrado, a celebrar de un modo como a la ligera, como que tengo afán, como que tengo otros compromisos. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso porque si no se me va a volver algo monótono. Esto que leo no le voy a dar el sentido, no voy a meditar lo que estoy viviendo, la presencia de Cristo. En el inicio de la plegaria eucarística, el sacerdote inicia con el prefacio. Hay veces que la gente no responde. Ustedes, queridos hermanos, yo sé que muchos son muy cercanos, son de Eucaristía, muchos de Eucaristía diaria, y es importante ver que la participación no consiste
tampoco en hacer, sino también en responder, ¿sí? Responder a las oraciones, responder a los diálogos que existen. Uno de los diálogos que existe en la plegaria eucarística es el diálogo introductorio, el prefacio. Ese diálogo: el Señor esté con ustedes. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Cuando decimos lo tenemos levantado hacia el Señor, recuerdo las palabras de San Agustín. San Agustín, en uno de sus sermones, en referencia a esta respuesta, lo tenemos levantado hacia el Señor, nos hace preguntar: ¿será que verdaderamente nuestro corazón está de pie ante el Señor? Pero no pensemos en esto que enseña San Agustín como el estar de pie simplemente el gesto físico. No, estar de pie significa estar preparado delante del Señor. Estar dispuestos porque el Señor se va a hacer presente de una manera patente en la Sagrada Eucaristía. Entonces, la misma liturgia nos va a nosotros como que empujando, nos va introduciendo en el misterio central. Y así lo es, la liturgia nos va guiando. Por eso, quien dice lo tenemos levantado hacia el Señor no debe estar distraído en otras cosas. Quien dice lo tenemos levantado hacia el Señor, a pesar de que es frágil, a pesar de nuestras distracciones, procura y lucha durante la celebración por permanecer, estar unido al Señor. Luego continúa el prefacio que realiza toda una alabanza que concluye con el santo. El santo es el momento que precede a la consagración, a lo que la Iglesia en la teología y en la liturgia eucarística hemos conocido como el momento de la transubstanciación. ¿Qué es eso? Es decir, el momento en el que Cristo se hace presente. ¿Sí? Hay algo muy importante, y es que aquí hay objetos litúrgicos, aquí hay signos litúrgicos, aquí hay palabras, oraciones litúrgicas, y esto es todo una unión de objetos, de palabras, de gestos, de signos, de símbolos que muestran otra realidad. A veces uno escucha la famosa crítica, ¿no? Ay, es que el sacerdote usa todo de oro. Es que le gustan solo las cosas bien organizadas. Es que como que mucha ostentación, como que mucho poder, como que mucha riqueza, y los pobres muriéndose de hambre. Así hay críticas, ¿no? Pues a veces nuestra ignorancia nos lleva a decir estas cosas, porque cuando la Iglesia tiene un vaso, por colocar el ejemplo del cáliz, hermoso, un vaso adornado de un modo distinto de un vaso donde yo tomo agua u otra bebida, pues la Iglesia lo hace porque allí no va a haber cualquier bebida, allí va a estar la sangre de Cristo. Cuando la Iglesia tiene esta patena, por colocar otro ejemplo, donde se coloca la hostia consagrada, cuando la Iglesia dora esa patena con oro, la hace de un color distinto, la hace resaltar diferente de otras, es porque allí no va a estar cualquier pan, allí va a estar el cuerpo de Cristo.
cuando tenemos cuidado por todo el arreglo de la liturgia sobre el altar, los manteles, los paños sagrados, los vasos sagrados, la limpieza, la pulcritud, cuando tenemos cuidado de todo esto, no es vanidad, no es ostentación, no es por mostrar riquezas del mundo, es por manifestar, es para manifestar que quien se hace presente allí es Cristo mismo, el Dios. Y que si es Dios, yo a Dios le doy lo mejor. Yo a Dios le entrego lo mejor para comunicarme con Él. Le doy lo mejor. ¿Cómo nos comunicamos? A través de la liturgia. ¿Y cuál es la mejor forma de la liturgia a Dios? La Eucaristía. Asimismo con los ornamentos del sacerdote. Entonces, este momento, por eso decía, llegamos a la gran plegaria eucarística, momento de la consagración. Las palabras del sacerdote, los gestos del sacerdote, no son cosas que los fieles deben hacer. Hay cosas que sí deben responder los fieles y hay cosas que no son de respuesta de los fieles, son del presidente, y en este caso el presidente es el sacerdote, quien preside la Eucaristía. Plegarias eucarísticas, que es la más importante, lo que decía, donde Cristo se hace presente, donde están las palabras de la consagración: tomad y comed, tomad y bebed. Pues hay varias. La plegaria eucarística más antigua es la que conocemos como plegaria eucarística 1 o llamado canon romano, que aparece en el misal, igualmente en segunda, tercera, cuarta y otras clases de plegarias. Este es el momento en el que se narra, por eso hay una palabra que se llama anamnesis. Anamnesis es memoria. Cuando el sacerdote celebra, está haciendo memoria de lo que pasó, de lo que sucedió. En toda la plegaria eucarística aparece esta anamnesis. Pero también aparece otra palabra que es epíclesis. Estas dos palabras son fundamentales. Son dos palabras fundamentales, porque cuando yo digo anamnesis, memoria, memorial, estoy diciendo que cuando el sacerdote celebra, no está haciendo un teatro. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, está celebrando el memorial de Cristo. Está celebrando el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Por eso cuando el sacerdote termina la consagración, dice el pueblo: mortem tuam annunciamus Domine, et tua resurrectione confitetur done venias. Es decir, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se está celebrando el memorial. ¿Por qué insisto en esta palabra? Porque muchos piensan que la Eucaristía es simplemente un recuerdo. No, la Eucaristía para nada es un recuerdo. Es la actualización del misterio pascual de Cristo. Actualización es distinto de decir que es un recuerdo. Y hoy en día muchos piensan que el sacramento de la Eucaristía es simplemente pues un símbolo sin S mayúscula. Es simplemente como un signo y ya, como cualquier signo. No, la Eucaristía es un signo con mayúscula sostenida, que es Cristo real,
Por eso otra palabra, como decía, es epíclesis. La palabra epíclesis viene del griego epiklein, que allí implica el descenso del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote dice, por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Es una palabra epicléctica, es una oración epicléctica, es decir, epíclesis. Allí viene el Espíritu Santo y en la liturgia se hace presente ese momento, y luego con las palabras de la consagración, palabras que no pueden ser dichas de un modo acelerado, sino con calma, porque es que Dios se vale de la voz del sacerdote, de las palabras del sacerdote, coloca sus palabras en nuestra boca para que a través de se realice el misterio. En pocas palabras, somos instrumento del cual se vale Dios para hacer presente a Dios, para que Él sea presente. Por eso San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, nos enseñaba tanto acerca de la Eucaristía. Oh, gran misterio de la Eucaristía, si el sacerdote comprendiera el misterio de su sacerdocio, entonces moriría, porque realmente somos limitados, no alcanzamos a comprender esa realidad. Después de la consagración, después de ese momento especial, el pueblo responde: anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Y se sigue orando al Padre, a Dios Padre, y se pide que la ofrenda que se ha hecho, la ofrenda de Cristo mismo, la víctima, sea agradable, que devuelva esa comunión en nosotros. Y se encomienda, se pide la intercesión de la Virgen, se pide la intercesión de los santos, de los apóstoles, de los mártires, y se ruega al Señor a través de esta ofrenda y también la intercesión de los santos. Porque en la Eucaristía ¿está María presente? Claro que está presente. En la Eucaristía están los santos presentes, claro que están presentes. En la Eucaristía está la Iglesia Celestial, claro que está presente. Por eso digo que somos más. Ahora que hemos estado en este tiempo de confinamiento, que nos ha tocado celebrar así, solos entre comillas. Digo solos entre comillas porque la Iglesia, ningún sacerdote celebra solo. Siempre está la unión de la Iglesia celestial con la Iglesia terrenal. Está la unión de la Jerusalén del cielo con la Jerusalén terrena que somos nosotros. Y así unidos elevamos una oración a Dios Padre. Se encomienda también a través de esta víctima que es Cristo, que conceda la paz y la salvación al mundo, a la Iglesia, al Papa, a los obispos y también a nuestros hermanos difuntos. Y concluye la gran plegaria eucarística, la parte más importante de la Eucaristía, con lo que llamamos la doxología. Los griegos lo llaman doxa, es decir, la mayor alabanza. Doxología es la alabanza a Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Por eso cuando el sacerdote levanta el cáliz con la sangre de Cristo y levanta la hostia con el cáliz, dice: per ipsum et unipso et in ipso estivi Deo Patria Omnipotente in unitate Spiritus Santo
honore gloria per omnia secula seculorum. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque se ha hecho realidad el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que se ha hecho cuerpo y sangre, alimento para nosotros, es el Dios que alabamos. Y por eso decimos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Eucaristía, en esta parte antes de la comunión, también la comprende el rito de la comunión. Rito de la comunión a través de la recitación de la oración dominical. Cuando nos pregunten cuál es la oración dominical, debemos decir, es el Padre Nuestro. Luego hay un embolismo, líbranos Señor, que no lo dicen los fieles, error, cuando algunos sacerdotes dicen, a ver, repitamos todo, líbranos de todos los males Señor. No, queridos amigos, esto tenemos que irlo mejorando en nuestra forma de celebrar. No podemos decirle al pueblo, recite o diga lo que debe decir el presidente. El pueblo concluye la oración sí diciendo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y luego la paz del Señor, que es el momento sobre todo del Cordero. A veces como que, ya esto lo ha dicho incluso el Papa Francisco en una de sus orientaciones litúrgicas, ha dicho que la paz no es para ir a darle la paz al último que está en la banca de nuestro templo, no, la paz es quien está al lado, porque es el momento sobre todo de la fractio panis, es decir, de la fracción del pan, donde el sacerdote toma el cuerpo, lo fracciona, coloca una parte del cuerpo de Cristo unida a la sangre que está en el cáliz y hace sus oraciones secretas. Eso también es otro significado hermoso. Las oraciones secretas, hoy deberíamos ser un poco más cuidadosos los sacerdotes en cuidar de hacer esas oraciones secretas. Las oraciones secretas nos hacen ver la realidad de lo que somos. De seguro que las oraciones secretas de alguna manera, entre comillas, nos juzgan o mejor nos predisponen para celebrar y para recibir lo que vamos a recibir tan sagrado, en este caso el cuerpo de Cristo. Y el coro canta Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que se repite 2 veces, ten piedad de nosotros. Y luego, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Luego se distribuye la comunión a los fieles. Pienso que hay algo que decir y es nuestra forma de recibir al Señor. Cuando recibimos al Señor a veces como que hacemos cosas que no las hacemos bien. Hablo por ejemplo de ciertas venias, ciertas genuflexiones. Debemos mejorar la manera de hacer ciertos signos, ciertos gestos. Debemos pedirle al Señor que siempre nos mantenga en ese espíritu de hacer las cosas de la mejor manera para Dios, no por cumplir reglas y normas, sino porque creo verdaderamente que el Señor está allí, en la hostia consagrada. De hecho, la palabra hostia, que lamentablemente a veces viene usada para decir cosas irrespetuosas incluso, hostia significa víctima. Y en este caso de la celebración de la Eucaristía, hostia, víctima, se refiere a Cristo. Cuando el sacerdote dice, te pedimos, Padre, que reconozcas en esta ofrenda la víctima. Cuando
Cuando dice la víctima, de hecho en el misal aparece con V mayúscula, víctima, porque se refiere a Cristo. Cristo es la víctima. Cuando decimos hostia, estamos diciendo que no es cualquier hostia que no es consagrada, hecha la víctima, la hostia santa. Con razón los cantos gregorianos también hacen referencia a la hostia santa, o salutaribus hostia, porque se refiere a Cristo mismo. Mejorar los gestos, porque en la Eucaristía quienes van a recibir la comunión incluso salen del lugar donde están ubicados, las bancas, y van en procesión. Ese gesto de ir en procesión es significativo, es el pueblo que va a la búsqueda de Dios mismo, que viene a su encuentro y que se ofrece para dar fuerza y fortaleza en el alimento eucarístico, el cuerpo y la sangre sacratísimos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una vez más uno de los tiempos de silencio para la meditación, para la oración personal, para la interiorización de este misterio que no alcanzamos a abarcar, pero que por lo menos con nuestros gestos piadosos podemos darle a Dios lo mejor, lo mejor. Por último, el rito de la conclusión, y con esto termino. El rito de la conclusión consiste en la oración de acción de gracias a Dios por el sacramento recibido, y le pedimos al Señor que a través de ese sacramento nos transforme, que nuestra vida cambie. Cuando el diácono terminaba la misa, cuando el sacerdote o el obispo dice, pueden ir en paz, habiendo ya dado la bendición, el sacerdote cantaba, el diácono canta, ite missa es, ite missa es. Y esto no es se acabó todo, no. Misa también denota misión. ¿Qué significa misión? Es decir, que todos los que participamos en la Eucaristía tenemos ahora una tarea, la misión de ir y anunciar lo que hemos escuchado y lo que hemos celebrado, escuchado en la palabra, celebrado en la palabra y en la Eucaristía. Ir y anunciar. La Virgen María nos enseña esto. Ella meditaba en su corazón la palabra del Señor, pero también es la Señora de la Pascua, es la Señora que se alegra y nos invita también a alegrarnos en este tiempo a nosotros, queridos oyentes. Nos invita también a alegrarnos y decir, Cristo ha resucitado, Cristo vive en mí, porque lo hago vida en mis acciones. Ejemplo de María Inmaculada, pidámosle también al Señor que la misión nuestra no termine solamente en el rito celebrativo de la Eucaristía, porque nos quedaríamos cortos, porque falta la mayor tarea también, y es la de ir a los demás, ir a los hermanos, ir y anunciar que Cristo está vivo con nuestra manera de ser, enseñando lo que el Señor nos ha enseñado. Podríamos decir muchas cosas más, pero a grosso modo podríamos decir que hemos tratado temas muy importantes de la liturgia eucarística y sobre todo desde ese punto de vista mistagógico, el significado de los signos. Ojalá amemos siempre la liturgia, porque en la liturgia encontramos a Dios. ¿Qué sería de la liturgia sin los signos? ¿Qué sería de la liturgia sin los gestos, sin las palabras, sin los ritos? Sería algo vacío. ¿Qué sería de la liturgia sin el canto? El canto, pues, es también fundamental y hace también, junto a la liturgia, al arte sacro, al ars celebrandi, el arte de celebrar, el ars predicandi, el arte de predicar, junto a todo este conglomerado de cosas
que tiene la liturgia es la fuente, como dice el concilio, de la cual nosotros debemos beber y así recibir esa agua viva que es Cristo, dar a Dios lo que es de Dios. Que María Santísima, nuestra Madre, nos enseñe a siempre guardar, meditar, vivir en nuestro corazón, en nuestra vida, todas estas enseñanzas. Que sigamos unidos todos en este congreso en honor a María Santísima, y que el corazón y la vida misma eucarística de María, que llevó en su vientre a Jesucristo, pues nos haga también a todos hombres eucarísticos de verdad. Hoy más que nunca se nos pide que de verdad. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.